Hola nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla de astrología. Siguiendo con esta secuencia de los planetas en los signos, hasta aquí, en los primeros videos, vimos que el desarrollo de la personalidad es el tema que nos ocupa. Para ello, percibimos muy rápidamente qué es un mapa natal, qué es el radix, cuáles son sus elementos, y ahora estamos viendo los planetas haciendo como una descripción de ellos y analizándolos en los signos. Y después veremos los aspectos y los planetas en las casas, para recién ahí, con todos estos datos, con todos estos elementos, analizarlos y comenzar con una interpretación y ver diferentes cartas, pero antes debemos hacer lo que estamos haciendo, ver los elementos por separado, estudiarlos para finalmente integrarlos. En esta charla voy a hablar de Júpiter y a partir de aquí, de este planeta y conjuntamente con Saturno, ya es como que vamos dejando atrás la tendencia de los impulsos personales. Júpiter nos saca del espacio de lo consciente, empujándonos para que vayamos estableciendo contacto en el ámbito de lo transpersonal. Este planeta simboliza la necesidad de trascender los confines del sí mismo. Es esa necesidad que nos empuja a crecer. Pensemos, por ejemplo, que en la mitología, Júpiter o Zeus era el dios de los cielos, ese dios que vivía en la parte superior del aire, del éter, por encima de las montañas. Y esto se podría relacionar, psicológicamente hablando, con las regiones superiores o más altas de la mente intuitiva. Y desde estas alturas, en la mitología miraba hacia abajo y observaba a los hombres. Cuando hablo de hombres, de los hombres, me estoy refiriendo a los humanos, al género humano, tanto hombres como mujeres. Y te decía que de ahí los observaba. Por eso también a este planeta lo relacionamos astrológicamente hablando con esa visión de mirar las cosas desde una perspectiva más elevada, más alta. De hecho, siempre relacionamos a Júpiter con Sagitario, del cual es regente, y por supuesto con lo que es la casa 9, que veremos en otras charlas cuando hablemos de las casas. Si recordamos el símbolo de Sagitario, es una flecha que apunta a las alturas, y si hablamos un poquito de la casa 9, esta casa es el ámbito de la vida que se relaciona, entre otras cosas, con los viajes largos y, tradicionalmente decían también, estudios superiores. Por ejemplo, los viajes largos no necesariamente deben ser físicos. Uno o una puede viajar con su mente, leyendo o adquiriendo ciertas filosofías o creencias o conocimientos, dándonos otro tipo de perspectiva. Porque este principio jupiteriano tiene que ver con ese impulso a encontrar significado en la vida. Es ese anhelo que nos empuja a la esperanza, al crecimiento. Júpiter tiene que ver con la fe, con el optimismo, con la exploración, con la aspiración religiosa en el ser humano. Y cuando hablo de religiosa, no me estoy refiriendo a ninguna religión, porque la palabra religión viene del latín, religio. El prefijo re es intensidad, quiere decir de nuevo, reiteración. Y el verbo ligare, o sea, religare, ligare viene de ligar, de amarrar. Entonces, sería algo así como ligar de nuevo, o sea, estoy refiriéndome a ese unirse nuevamente con la creación como algo propio y no con ninguna religión como intermediaria de esto, sino como algo propio y personal. Estoy religándome, reuniéndome nuevamente con la totalidad. Por eso a este principio se lo relaciona con la búsqueda de la verdad y sabiduría, y algunas personas lo traducen en necesidades religiosas. En definitiva, este planeta está relacionado con esa necesidad inherente de la psique de crear símbolos. Y en este afán de experimentar lo divino, lo proyectamos
fuera de nosotros mismos en formas simbólicas que después terminamos adorando como deidades. Júpiter, como Sagitario y la casa 9, tienen que ver con la búsqueda del significado en la vida. Sin significado, sentimos que no tenemos nada por qué vivir, ninguna razón para esforzarnos, nada que esperar. El significado es como que hace soportable muchas cosas, y si no lo tenemos, es como no tener fe ni esperanza. Obsérvate. ¿Por qué me estás escuchando? ¿Cuál es la razón que estés siguiendo este curso? ¿Qué estás buscando? Si quieres puedes pausar el video y reflexionar sobre esto. Puedes seguirlo o no. Y así, como tú reflexionas sobre ello, yo reflexiono por qué lo estoy dando, qué estamos buscando. Porque de repente, este no es un curso de cocina o cómo podríamos manejar Photoshop. Es una astrología y de hecho ya está como denunciando un tipo de anhelo en ti y en mí. Recuerdo hace unos años, en ese curso en la Fundación Jung que mencioné en una charla anterior, mientras esperamos que comience el curso, manteniendo una conversación con un joven psicólogo que estaba sentado al lado mío, recuerdo que me dijo, todos somos neurotiquitos, todos tenemos una neurosis aceptable, pero que cuando esta neurosis se incrementa y traspasa los límites aceptables, se convierte en una patología. Todos somos neurotiquitos, quedó ronroneándome en mi cabeza. Tiempo después comencé a intuir que esa neurosis, que esos neurotiquitos que somos todos, que lo aceptamos como algo normal, no debería ser así. Esa neurosis aceptable sería un tema para escribir un libro, si ya no lo habrán escrito, por supuesto. Pero si en un estado normal tenemos esa neurosis aceptable, es posible que suceda porque en cierto modo estoy como escindido, dividido, no conectado con la totalidad. ¿Sabes por qué? Porque así trabaja la mente inferior o ego, en la división y separación comienza con lo mío, que de eso hablé en la charla, creo que fue la 15, con el yo y lo que no soy yo. De hecho surge el deseo y los deseos son de la mente. Y cuando estos no son satisfechos o no son lo que esperamos, nos frustramos. Y así estamos a diario, anhelando cosas temporales que hoy están y mañana desaparecen y nos sentimos separados y aislados. Una vez, una persona muy conocida, por lo menos aquí en la Argentina, en una reunión me contó un cuento. Había un mundo que estaba habitado por pozos, me contaba él. Sí, por pozos, por hoyos. Sí, era un mundo habitado por hoyos. No había personas, había simplemente hoyos. Estos hoyos, estos pozos, estaban uno cerca de otro. Eran muchos, muchísimos. Un día, uno de estos hoyos, por alguna razón, comenzó a profundizar dentro de sí. Comenzó a cavar, y más profundo se hacía. Los demás hoyos lo observaban riéndose de él. ¿Por qué hacía eso? ¿Qué sentido tenía lo que estaba haciendo? Debe estar loco, decían. ¿Para qué ir más profundo si así está todo bien? Pero este hoyo continuó cavando y cavando. Cavaba y cavaba dentro de sí. De repente, de tan profundo que cavó, se encontró con una mina de plata. ¿Qué es esto? La observó, se maravilló. Se tentó en quedarse en esa profundidad, pero no. Comenzó a tirar la plata para afuera, alrededor de él, de su propio hoyo, y siguió cavando, mientras que los demás pozos estaban aún más sorprendidos. Sin embargo, este pozo siguió y siguió cavando, encontrando a su paso oro, que tampoco lo conocía y tampoco se lo quedó. Lo tiró para afuera, otra vez como hizo con la plata, y continuó excavando, y sorprendiendo aún más a los demás pozos. Siguió y siguió cavando y profundizando dentro de él. No se quedaba con nada de lo que iba encontrando. Y aquello que encontraba lo tiraba a la superficie, no se lo quedaba.
Tan profundo, pero tan profundo cavó que finalmente se encontró con un manantial increíble de agua. Maravillado, porque no conocían el agua, la comenzó a tirar también para afuera, alrededor de él, a la superficie. De ahí comenzaron a florecer plantas, flores, que atrajeron mariposas y aves, y todo cambió. Y mientras los demás hoyos, perplejos de lo que habían observado, de uno en uno comenzaron a cavar, y mientras lo hacían, este pozo, este hoyo, se dio cuenta que esa agua, ese manantial, era el mismo para todos, que en la superficie estaban separados, pero serían uno al final del camino. Júpiter es verdaderamente el dios del portal, porque constituye el vínculo entre consciente e inconsciente, y se lo conoce conjuntamente con Saturno como los dioses del umbral. Júpiter se encuentra del lado más consciente y Saturno más del lado del inconsciente personal. El signo en la carta, en el radix, en la carta natal, donde está emplazado Júpiter, denota de qué manera busca la persona en la vida, en su vida, esta vivencia del significado. Si está en Aries, creerá en sí mismo, en el valor, en su fortaleza, en su iniciativa personal, comprendiendo en forma innata la importancia del coraje y la fe en uno mismo. Se sentirá confiado cuando se siente activo y dinámico, pero debería tener cuidado de no correr como riesgos innecesarios. En Tauro, quizás el hecho de poseer una filosofía o visión del mundo le podría dar como seguridad. O puede buscar ese conocimiento interior apreciando el mundo físico, aplicando sus creencias en lo cotidiano, en la naturaleza, o en la posesión o adquisición del dinero, por ejemplo. O confiará y sentirá fe en su capacidad de producir. Siempre la parte negativa de Júpiter es que, si bien expande todo lo que toca, la contracara de este arquetipo es que esa expansión no se transforme en exageración. Y, por ejemplo, que la acumulación de dinero o la seguridad no se transforme en una divinidad que adorar. Júpiter en Géminis buscará ese crecimiento por medio de la comunicación, en el conocimiento, en el aprendizaje y educación, queriendo desarrollar la capacidad de raciocinio e información. Entonces confiará y tendrá mucha fe en su capacidad de informarse, de comunicarse, en su capacidad de transmitir. Pero Júpiter, al estar en Géminis, ya sabemos que podría cambiar los intereses a diario, dispersando esa energía. En Cáncer, buscaremos el significado o la verdad por mediación de los sentimientos, por mediación de las emociones. Estamos hablando de un signo de agua, queriendo crecer y mejorar mediante el desarrollo de los valores familiares, cultivando esos vínculos y el apoyo emocional, necesitando sentirse protector, dando apoyo y nutriendo para tener fe en uno mismo. Quizás el lado negativo sería un exceso de protección, por temor a convertirse en alguien sumamente sobreprotector o sobreprotectora. En Leo podría encontrar ese significado dando expresión creativa al yo. Podría buscarlo, por ejemplo, a través del arte, de la cultura, o siendo y sintiéndose generoso o generosa. Recordemos que siempre estamos hablando de un signo de fuego como es Leo, entonces me hace pensar en lo cálido, tratando de ser líder, o simplemente buscando el reconocimiento, como si al ser reconocido podría generar como confianza en uno mismo. Siempre obviamente la contracara de este principio podría devenir que esa confianza en sí mismo se exagere y se desvirtúe en un exagerado orgullo. Por otro lado, quizás en Virgo, el significado se busque en sentirnos útiles, productivos y serviciales. Tal vez esa gran necesidad de perfección nos empuje a que estemos, como siempre, dispuestos a mejorar. Entonces buscaremos ese significado en la eficiencia,
en el manejo de los detalles, pero siempre teniendo cuidado en no exagerarlos, provocando una desconexión de aquello que a uno lo trasciende, y solo confiando en lo que se puede probar y medir. Las relaciones nos darán significado en la vida si están libres. La búsqueda del amor, de la belleza y la armonía nos puede proporcionar sentido, compartiendo cosas con los demás, teniendo mucha confianza y fe en esa capacidad para relacionarse. Si en Libra la imagen de Dios o de la deidad o aquella imagen que quieras poner como trascendente estará teñida de cualidades como la equidad y justicia, que es el símbolo de Libra y la balanza, en Escorpio pareciera que esto podría buscarse en aquello que está escondido y oculto, queriéndonos reconectarnos con aquello mediante experiencias intensas y en la profundidad de los sentimientos, y teniendo mucha confianza en la transformación luego de una crisis. Como siempre, la parte a observar es no excedernos en esa intensidad emocional y vivir en los extremos afectivamente. En Sagitario podríamos buscar ese significado a través de la filosofía o la religión, o quizás a través de un conjunto de leyes que nos sirva de guía, o buscando lejanos objetivos o largos viajes para sentirnos realizados y expandir el propio horizonte. Básicamente, confiará en su fe, en sus creencias, en su optimismo, al estar Júpiter en este signo que es Sagitario. En Capricornio, esa búsqueda de significado podría como buscarse a través del dinero, en el estatus, en el éxito, podría dar como ese propósito y dirección. También se podría buscar ese mismo significado rindiendo culto a la disciplina, al esfuerzo, al autocontrol, como así también se podría tener fe en aquello que se puede medir, tocar, propio de un signo de tierra, ya que esta confianza puede experimentarse en aquello que llamamos realidad o mundo concreto, aunque la parte a considerar es que no se desdibuje en un exceso de conservadurismo o tradicionalismo. Se podría depositar o buscar la fe en ideologías si está en el signo de Acuario, o buscando a través de grupos o amistades, o buscando crecer y mejorar mediante ideales humanitarios y el desarrollo intelectual, ya que estamos hablando de un signo de aire. Se sentiría muy confiado cuando se sienta como humanitario progresista, pero un exceso de idealismo lo podría llevar a llenarse de utopías, por ejemplo. Y finalmente llegamos al último signo. Como siempre nos estaba esperando Piscis. Entonces en este emplazamiento, mediante el arte, la música u otras formas de creatividad, podríamos andar buscando ese significado o buscando crecer y mejorar, viviendo según nuestros ideales, necesitando ser como compasivos y sensibles, como bondadosos y empáticos para tener fe en nosotros mismos. Bueno, hasta aquí hice una reseña. Espero que estas charlas te estén sirviendo. Estamos viendo los planetas en los signos, como te dije recién. Ahora vamos a ver en la próxima charla, vamos a ver a Saturno en los signos. Así que como siempre, nos vemos en la próxima y hasta pronto.